Bien, buenas tardes a todas y todos. Entiendo que se me escucha bien, ¿verdad? Sí, sin problema. Vale, Perfectamente, perfecto. sí. Bueno, pues en primer lugar agradecerte a ti, Javier, y a la Asociación Amigos de Europa por haber creado este magnífico espacio, ¿no? Donde nos ayuda a compartir, dialogar, debatir y llevar de una mejor forma, ¿no? El aislamiento que estamos experimentando en prácticamente todo el mundo. Gracias a todas las personas también que estéis participando. Como ha dicho Javier, yo también espero que participéis. Siempre es bueno la participación, siempre es bueno el debate y además en estos días pues siempre uno va a intentar que no sea un monólogo y poder también escucharos a todas y todos vosotros. Lo que decía la compañera Depi, voy a intentar también yo hablar despacio, que me pasa quizá como a Javier, cuando algo me entusiasma suelo pillar bastante velocidad, pero bueno, voy a intentar contenerme por lo menos en la medida de lo posible. Javier me comentaba la semana pasada, me proponía, ¿no? Hablar, digamos, sobre algunos de los aspectos que había estado trabajando el tiempo que he estado viviendo en América Latina, concretamente casi 2 años en Bolivia y algo más de 3 años en Ecuador, pero también he estado haciendo diferentes visitas por trabajo a Argentina, Venezuela, a Panamá, a Colombia, y después también una vez que regresé a España, pues seguí vinculado, digamos, al Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, por lo tanto seguía bastante pendiente, digamos, y estudiando los temas que pasan en la región. Cuando hablaba con Javier para ver sobre de qué hablábamos, ¿no? Decidimos ponerle este nombre, América Latina en la encrucijada global, riquezas e intereses en disputa. Lo que voy a intentar es contestar a una serie de preguntas, por lo menos dar unas pequeñas pinceladas, evidentemente no se puede profundizar mucho, pero sí dar unas pinceladas en cada una para responder a estas preguntas y, por supuesto, cualquier cosa que queráis intervenir, preguntar o incluso debatir, pues podéis interrumpir y agradecería que interrumpierais. En primer lugar, sería contestar por qué América es la región con mayor importancia geoestratégica del mundo. Esa va a ser la primera pregunta que voy a lanzar. La segunda sería qué potencias externas son las que tienen mayor presencia en la región y cuáles son sus formas de intervención. Y la tercera pregunta, cuáles son las principales iniciativas que han surgido en la región, digamos, que buscan crear o defender la soberanía frente a estas potencias externas que hay en la región. Bien, comenzamos con la primera. ¿Por qué decimos, y en esto coinciden una gran cantidad de analistas de política exterior, de geopolítica, de que América Latina es la región con una mayor importancia geoestratégica? Y aquí es fundamental tener en cuenta las dotaciones de recursos naturales, es decir, recursos naturales en los cuales América Latina es una región rica, pero que sin embargo, debido a su inserción en la economía mundo capitalista, ocupa un lugar que finalmente en la economía se traduce en un empobrecimiento. Tenemos una región rica en recursos naturales y un empobrecimiento en términos económicos. Aquí os voy a pedir, por si alguien quiere participar, ¿cuáles consideráis, cuáles creéis vosotros que pueden ser los recursos estratégicos, los cuales América Latina tiene una mayor dotación y, digamos, les dotan de esa gran importancia geoestratégica? Si alguien quiere participar. Bueno, unos pueden ser el petróleo y el gas. Petróleo y gas. Y también la madera amazónica. Aquí hablamos de madera amazónica, gracias Francesco. Tenemos ahora el litio tan de moda en Bolivia. Litio, fundamental el litio. Soya y todo tipo de biocombustibles también. Soya, biocombustible, gracias Antonio. ¿A alguien se le ocurre alguno más? Café, verduras. Café, verduras, productos alimenticios, ¿no, Alejandro? Minerales en Chile. Minerales.
El cobre chileno también, claro. Cobre. Vale, ahí tenemos ya unos cuantos, bastantes, ¿no?, que habéis estado aportando. Y digamos, todos tenemos un conocimiento de que existe una gran cantidad de recursos minerales, que son recursos económicos, ¿no?, que utiliza la economía mundo para nutrir el proceso económico. El primero que salía, o los dos primeros que salían, Antonio estaba aportando el petróleo y el gas. Quisiera compartir, porque bueno, sabemos que el petróleo, las mayores dotaciones de petróleo no están en la región latinoamericana, sino que están en Oriente Próximo, pero vemos precisamente cómo es la zona más conflictiva del mundo, esas pugnas por el control de este recurso natural. Pero sin embargo, sí tenemos en América Latina el país que tiene unas mayores reservas de petróleo. Voy a intentar compartir la pantalla, a ver si no hay problema. Me decís cuando se ve. Ahora. Ahora, vale. Bueno, aquí tenemos una especie de puzzle desordenado, ¿no? Donde tenemos el tamaño de los países en función de las reservas probadas de petróleo. Tenemos que el país que aparece más grande es Venezuela. Tiene unas reservas probadas de 300.000 millones de barriles de petróleo. Y el segundo sería Arabia Saudí. O sea, vemos como Venezuela, que tanto la escuchamos, tanto a nivel de política internacional, pero el caso, por ejemplo, de España, suele ser un país al que se recurre continuamente en la política interna, aunque se está hablando de política interna, se está hablando muchas veces de Venezuela, incluso en numerosos países latinoamericanos, cuando hay debates de política interna, también se recurre al caso de Venezuela. ¿Cuál es el principal objetivo que tiene este tipo de, o el principal interés que tiene Venezuela para otras potencias, para otros países extranjeros? Pues está claro que son las reservas de petróleo y la política nacional que lleva a cabo el gobierno venezolano durante las 2 últimas décadas, de que los recursos, en este caso los recursos petroleros, pertenecen al propio país. Este sería el primero de los recursos fundamental. También el gas que estaba aportando Antonio, también tenemos unas grandes reservas en toda la región latinoamericana. Otro que había dicho, creo que era Javier, que había aportado el litio. Tenemos que el litio es un mineral que hace pocos años, en verdad, no tenía una gran importancia estratégica, pero ahora mismo cada vez que estamos usando el celular, cada vez que estamos usando una computadora, todas las baterías son de litio, ¿no? Incluso ahora, digamos, con toda la revolución que está por llegar en cuanto a los mecanismos de transporte, también las baterías de los coches eléctricos serán de litio. Por lo tanto, el litio, que hace 10 años era un mineral que no tenía una gran importancia estratégica, en los últimos años sí que la está obteniendo. ¿Y dónde se encuentra este litio? Entiendo que estáis viendo también mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve perfectamente. Sí, Vale, perfectamente. Gracias. Pues ahí tenemos dónde se encuentra. El 30% del litio a nivel mundial lo tenemos en Bolivia, el 21% en Chile y el 17% en Argentina. Tampoco es de extrañar, digamos, que todos los acontecimientos que se han producido en Bolivia en estos últimos meses, con el golpe contra Evo Morales, esté fuertemente vinculado también por el control mundial de los recursos mundiales del litio. Hay que tener en cuenta que el golpe en Bolivia estaba, una de las facciones que más importancia tuvo era los mineros de Potosí. Potosí es la región donde está el Salar de Uyuni, que es el mayor salar del mundo, donde se encuentran las mayores reservas de litio del mundo. Y como pasaba también el ejemplo que habíamos dicho antes de Venezuela con el petróleo, los recursos estratégicos de Bolivia pertenecen al Estado boliviano. Es decir, cabe la participación privada también para la explotación de los recursos minerales, pero siempre la participación mayoritaria va a ser del Estado. De esta forma, digamos, se evita que haya una nacionalización y una deslocalización o una neocolonización de la economía boliviana. Otro de los recursos que habíais hablado, ¿no? Había salido la madera de la Amazonía, se había hablado de la soya, de los biocombustibles, el café, las verduras. Bueno,
son recursos también ligados a un elemento que resulta fundamental. Y voy a poner este mapa, que lo he puesto como recurso básico y que está ligado a todos esos recursos naturales que vosotros mismos habéis nombrado. ¿Alguien sabría decir a qué puede pertenecer este mapa? Y ahora explico. Está deformado y está deformado en función de las reservas que tiene cada país de este recurso básico. En función de este mapa, ¿alguien sabría decir de qué recurso estamos hablando? Agricultura, quizás, a recursos vegetales. Está cerca. ¿Árboles? Yo iba a decir eso, vegetación, árboles. Está vinculado, pero no es exactamente. Sería un recurso. Es un recurso que además está catalogado como que va a ser el mayor generador de disputas geopolíticas en el futuro. Es decir, si hoy día es el petróleo, en los próximos 30, 40, 50 años puede ser este recurso. ¿Agua? El agua. El agua. Lo ha dicho Javier y lo ha dicho también por ahí una compañera. Es Carmen. el agua. Carmen, gracias Carmen. Pues este mapa lo que refleja son las reservas que cada país tiene sobre el agua, ¿no? En el caso de Sudamérica, también Centroamérica, en el caso de Sudamérica es fundamental toda la cuenca del Amazonas, pero también algunos de los acuíferos más importantes del mundo. El acuífero Guaraní, por ejemplo, es el tercero más grande del mundo y se encuentra en la cuenca del Río del Plata y del Río Paraná, es decir, en el sur de Brasil, noroeste de Argentina, sur de Paraguay y parte de Uruguay. Ese sería uno de los mayores acuíferos que hay en el mundo. Y el control también por esos recursos, como son los del acuífero Guaraní, están en plena batalla, digamos, de carácter geopolítico y de ahí su interés. Y en cuarto lugar también podemos destacar todo lo que es... a ver, dejo ya compartir la pantalla. Todo lo que tiene que ver con la biodiversidad, es decir, la biodiversidad que principalmente se encuentra en la Amazonía y que nos puede dotar también, sobre todo lo que es la industria farmacéutica, dota de bastantes componentes que tienen un valor de mercado bastante elevado y de ahí también el interés que existe por muchísimas empresas por el control de estas reservas. Ya habíamos dicho que importaba tanto esta dotación de recursos naturales estratégicos que tiene la región, como la posición Sergio, disculpa. que ocupa... Sí. Antonio ha levantado la mano, no sé si quiere Antonio Candela, si es que quiere aportar algo. No, yo tenía una duda, viendo el mapa que has compartido del agua, que las reservas de Chile aparecen mucho más grandes que las de Argentina, y me llama la atención porque nunca había pensado en esa posibilidad. Los glaciares, ahí son fundamentales. Es ese tema, y después tienes toda la zona sur de La Pampa y ya hacia el sur de Argentina, si es más seco. Hay que tener en cuenta que también es en función del tamaño. Entonces Argentina, que siempre estaba acostumbrada a verla más grande, en ese mapa es verdad que parece un poquito más chiquita, pero ahí principalmente es el peso que tienen los glaciares en el agua dulce que dispone de Chile. Muchas gracias. Y como decía, el segundo componente importante para tener en cuenta el peso de la región latinoamericana en el mundo es la posición que ocupa dentro de la economía mundo capitalista. Parafraseando a Eduardo Galeano decía que América Latina fue precoz y pronto se especializó en perder desde los remotos tiempos de la colonia. Es decir, América Latina se especializó desde el principio en la exportación, en la explotación de sus recursos naturales sin que hubiera un proceso de industrialización detrás de ellos. Esto lleva a que toda esta riqueza que hemos visto en cuanto a recursos naturales estratégicos finalmente se produzca un empobrecimiento, porque sirven para dotar a la economía del mundo capitalista, pero no, sin embargo, para satisfacer las necesidades internas de los países latinoamericanos. Esto está también ligado a otro tipo de dinámicas de política interna, como puede ser derivados de la herencia colonial, una propia burguesía más especializada hacia la exportación, casi a la industrialización del propio territorio,
Y esto ha llevado a que América Latina, si bien no es la región más pobre del planeta, pero sí es la región más desigual del planeta. En el último informe del PNUD, que se hizo público en diciembre de 2019, y os digo el dato concreto, decía que el 10% más rico en América Latina concentraba una porción de ingresos mayor al 37%, mientras que el 40% más pobre solo recibe un 13%. Vemos, por tanto, la gran desigualdad que existe entre el 10% más rico y ese 40% más pobre, el acaparamiento de riqueza que existe en América Latina. Y con esto ya tenemos unas primeras pinceladas del por qué la gran importancia geoestratégica de América Latina hoy en día, y pasamos a la segunda pregunta formulada, ¿no? De cuáles son las potencias externas que tienen mayor presencia en la región y cuáles son las diferentes formas que tienen de intervención. Pues, en primer lugar, está claro el papel que tienen los Estados Unidos como potencia hegemónica, por cercanía y una vinculación temporal también, digamos, mucho más amplia. Hay que decir, o hay que destacar, que la primera doctrina de política exterior que hizo Estados Unidos la hizo respecto a América Latina. Si bien los 14 puntos de Wilson, ya a comienzos del siglo XX, fue la primera doctrina de política exterior que hizo Estados Unidos para Europa, un siglo antes, en el año 1823, Estados Unidos ya formuló la doctrina Monroe. La doctrina Monroe, que imagino que muchos habéis podido escuchar también de ella, se conoce con ese lema de América para los americanos, pero más bien se traduce como América para los Estados Unidos. En un principio se formuló para mantener fuera las potencias coloniales europeas de la región, pero finalmente Estados Unidos la utiliza para extender su dominio, su predominio a lo largo de toda la región. Sobre todo a partir de una enmienda de esta doctrina Monroe, una enmienda que se hace en el año 1904, que se conoce o es el corolario Roosevelt, la cual Estados Unidos, digamos, se guardaba la capacidad de intervenir en cualquier país de la región latinoamericana cuando los intereses privados de cualquier ciudadano estadounidense o cualquier empresa estadounidense se vieran amenazados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si un país intentaba adoptar una política soberana respecto a la propiedad de un recurso natural, pues Estados Unidos tenía la capacidad de intervenir en la política interna de ese país para mantener unos determinados intereses que podían ser incluso privados de una empresa que estuviera explotando ese tipo de recursos. Igual que la primera política exterior de los Estados Unidos fue para América Latina, la primera gran alianza militar de Estados Unidos no fue la OTAN. La OTAN, que todos lo conocemos, y el papel, digamos, fundamental que tuvo en el mundo bipolar, pero antes de la configuración de la OTAN, en el año 1947, Estados Unidos firmó con el resto de países latinoamericanos lo que se conoce como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR. Era un tratado por el cual todos los estados firmantes tenían la obligación de acudir a la ayuda de ese país ante una amenaza externa. Evidentemente, si tenemos, por ejemplo, el caso de las Malvinas, donde tenemos una potencia externa que entró en conflicto con uno de los países firmantes, Estados Unidos decidió posicionarse del lado de Gran Bretaña frente a los intereses que tenía Argentina. No sé si hay alguna cuestión o estoy lanzándome demasiado rápido. Yo tengo una pregunta. En el caso concreto que habla del incumplimiento del tratado, al posicionarse Estados Unidos a favor de Inglaterra, de Reino Unido, ¿qué ocurrió con el tratado? ¿Se mantiene vigente? ¿Lo rompieron? ¿Hubo al menos alguna declaración oficial de algún país?
El tratado sigue vigente, ahí el poder hegemónico de Estados Unidos siempre se ha impuesto, incluso se ha intentado aplicar ahora contra Venezuela, diciendo que, bueno, que al final había una serie de intereses ocultos que estaban, digamos, impidiendo el desarrollo del país. Entonces se le quiere dar la vuelta al TIAR, ese origen, ¿no?, que tenía, para evitar las agresiones extranjeras, y ahora incluso se quiere invocar para aplicarlo contra los propios países de la región. Seguimos hablando algunas de las estrategias o instituciones que ha creado los Estados Unidos para mantener o imponer su poder en la región. La OEA, que se funda en el año 1948, todos lo conocemos, la Organización de Estados Americanos, que sigue teniendo, y quizás en los últimos 3-4 años ha tenido un reforzamiento, un papel fundamental. La OEA, que ha sido calificada en numerosas ocasiones como el Ministerio de las Colonias de Estados Unidos, porque tiene su sede en Washington, es un tratado al que pertenecían todos los países de la región, excepto Cuba, y más del 50% de la financiación proviene de los propios Estados Unidos. Por lo tanto, el manejo que hace a partir del dominio tanto político como económico de la organización es bastante fuerte. Digamos, estos diferentes tratados se fueron haciendo a lo largo del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, y en las últimas décadas, digamos, la estrategia estadounidense no ha ido ya tanto por el lado político, sino más por el lado económico, ¿no? Fruto de eso son diferentes acuerdos de carácter comercial, como es el TELECAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en los cuales los países firmantes son Estados Unidos, Canadá y México, y el intento de firma del ALCA. El ALCA, que es el Área de Libre Comercio de las Américas, era un intento de tratado comercial, constituir una zona de libre comercio desde Canadá hasta el sur de Chile y Argentina. Ahí tenemos, digamos, sería la mayor zona de libre comercio del mundo. Pero finalmente, este ALCA, que tenía su momento de firma de acuerdo, digamos, en los primeros años del siglo XXI, coincidió justamente con la llegada de numerosos líderes progresistas a la región, y finalmente fue guardado, archivado en la cumbre del Mar del Plata. Y los últimos años que hemos tenido, han surgido también, digamos, otros nuevos intentos de formular zonas de libre comercio, digamos, menos ambiciosas que este ALCA, que intentaba abarcar a todos los países de la región. Y ahí podemos destacar, por ejemplo, a la Alianza del Pacífico, que también es una integración, más que una integración, es la constitución de una zona de libre comercio donde lo fundamental es el apartado económico, el apartado comercial, obviando, digamos, otros mecanismos de cooperación, de concertación política, de políticas de desarrollo comunes, etcétera, etcétera. Es decir, tienen un ámbito marcadamente por la apertura comercial, es decir, están fuertemente influenciados por el neoliberalismo y todas las políticas, digamos, que habían emanado en la década anterior a partir del consenso de Washington. Y la última, digamos, o el último grupo que se crea, digamos, para también tener una mayor presencia estadounidense en la región, aunque se intenta hacer de forma velada, es el conocido como Grupo de Lima. Grupo de Lima, que es un grupo de países que el único objetivo es conseguir derrocar al actual gobierno que hay en Venezuela, para imponer, digamos, uno acorde a sus intereses. Ese es el único objetivo, digamos, del Grupo de Lima, que es uno de los grupos, procesos o bloques que más protagonismo han tenido en los últimos años en la región. Eso por el lado de Estados Unidos. Pero hoy día no se puede hablar, digamos, de intereses o de confrontación geopolítica sin tener en cuenta al otro gran actor global. En este caso es China. China, que evidentemente no tiene un recorrido como el que ha tenido los Estados Unidos, con esos procesos, esa vinculación política, pero que a nivel económico, sobre todo en las 2 últimas décadas, tiene cada vez un mayor protagonismo. Y aquí he de destacar, por ejemplo, el comercio internacional.
Hoy día, China es ya el primer socio comercial de países como Brasil, como Chile, como Perú, como Uruguay, o el segundo de México o Argentina. Es decir, tenemos ya a China como el primero o segundo país en el ámbito comercial con todos estos países. A nivel global, o mejor dicho, a nivel regional de toda América Latina, China sería el segundo mayor socio comercial. ¿Y cuál es la otra gran pata que utiliza? Si por un lado tenemos la presencia en el comercio internacional, la otra gran pata que utiliza China para posicionarse en los diferentes países es la participación en la inversión extranjera directa, en la cual la inversión extranjera directa que China dirige a la región latinoamericana es la segunda. Es decir, América Latina es la segunda región a la que más inversión extranjera directa aporta China. Teníamos entonces comercio internacional, tenemos inversión extranjera directa, y el tercer elemento con el que está apareciendo cada vez más China en el ámbito latinoamericano es mediante el fenómeno que se conoce como acaparamiento de tierras o acaparamiento de agua. ¿Alguien sabe qué es esto del acaparamiento de tierras o acaparamiento de agua? Que antes han salido ya algunas ideas que nos pueden llevar a esto. Il land grabbing, les multinacionales van a encaparrar y comprar tierras y agua por los estados. Exactamente, Francesco. Ahí lo que está haciendo de una forma muy importante China, no solo en el continente suramericano, sino también en África, es el comprar tierras tanto que se hacen desde el Estado chino como empresas privadas chinas que están participando cada vez más en la compra de nuevos terrenos agrícolas para, digamos, producir alimentos. Tenemos que tener en cuenta que China tiene una gran población y además una población que está en un rápido crecimiento. Y China no tiene tantas reservas de agua. Se habla muchas veces de este acaparamiento de tierras, pero lo que hay detrás también es un acaparamiento de agua, porque finalmente lo que utiliza es el principal recurso para ser una tierra productiva es el agua. En el caso concreto de Sudamérica, ¿dónde se está produciendo un mayor acaparamiento de tierras por parte de China? Pues justamente, podemos verlo en un mapa, justamente se está realizando en el territorio que ocupa el acuífero de Guaraní, que os he dicho ya, comentado antes, que es uno de los mayores acuíferos del mundo. Por lo tanto, se ve ahí también cómo hay detrás de ese acaparamiento de tierras un acaparamiento de agua. Ahí tenemos las dos principales potencias que hoy día tienen presencia en la región latinoamericana. Y os pregunto ahora, por si alguien se anima, ¿es mejor la situación actual de América Latina, digamos, con respecto a la existencia de estas dos potencias? ¿Está bien un cambio hacia China? ¿Es peor, digamos, que cuando había un mundo unipolar tras la caída de la Unión Soviética? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Cuáles son las posibilidades que tiene ahora América Latina si tiene que disputar con dos grandes potencias globales, digamos, la soberanía de su propio territorio? Hola, Sergio. Hola, Alejandro. Mira, antes de nada, yo es que tengo, la verdad, muchas preguntas, ¿no? Antes de responder esto, yo preguntaría por qué los países latinos, teniendo la potencia, ¿no? El potencial que tienen, no se han desarrollado y han sido esa potencia que tienen latente, pero que no lo son. O sea, que obviamente, digamos, están gobernados por otras potencias que en principio, países como Estados Unidos, que son de reciente creación, o sea, que no es un país que haya sido, o sea, que existió luego y a raíz de esclavos y demás que se trajeron de África, porque Estados Unidos, por ejemplo, sí ha sabido potenciarse y dominar el mundo, y los países latinos teniendo esos recursos, esa potencialidad, no han sabido hacerlo. Tiene que ver a lo mejor con nuestro carácter latino, que somos como más, voy a ser aquí un poco, voy a generalizar un poco, ¿no? Pero como tendentes a la corrupción. Bueno, has dado un salto ahí Sí. grande, Alejandro.
A ver, brevemente, es una pregunta también que puede dar para bastante y bueno, invito también a otros si se quieren sumar. Lo que tú has dicho, incluso hay corrientes teóricas que defienden incluso el predominio protestante existente en los Estados Unidos en el momento de la independencia y demás, pudo ser un elemento, digamos, fundamental para el desarrollo diferencial de Estados Unidos con respecto a América Latina. Pero bueno, los casos son muy variados. Además, hay que considerar que incluso en América Latina, en algunos países sí quedó parte de población originaria. En Estados Unidos el exterminio fue prácticamente total, o las poblaciones que quedaron fueron minoritarias. Culturalmente existe también gran diversidad en los países latinoamericanos. No es lo mismo tampoco hablar de la Argentina, donde también la población, o en Uruguay, donde la población autóctona fue totalmente aniquilada, en otros países, digamos, que donde existían también otras formas de organización propias. Yendo, por ejemplo, al caso de Bolivia, donde la población indígena tiene una mayor presencia, se ha intentado crear o imponer unas lógicas de una democracia liberal y además unas formas de producción capitalistas en una sociedad que se organizaba de una forma comunitaria. Por lo tanto, cuando intentas aplicar una serie de políticas concretas que han podido funcionar en otros territorios, pero cuando no es la lógica de la competitividad la más importante, sino que existen otras lógicas de carácter cooperativo, evidentemente los resultados no van a ser los mismos. Importante también otra cuestión que también he aportado antes, ¿no? La propia burguesía local, la propia burguesía nacional de los países latinoamericanos ha estado siempre mucho más ligada al enriquecimiento propio sin tener un sentido común de patria. Es decir, no se ha buscado el desarrollo, se nos ha buscado un enriquecimiento por la vía más rápida. Y cuando tienes países con grandes dotaciones de recursos naturales, la vía más rápida es simplemente dedicarte a extraer esos recursos naturales y exportar esos recursos naturales. Pero no están generando, digamos, una dinámica tampoco industrializadora que pueda a su vez impulsar otros sectores productivos. Otra cuestión importante pueden ser las políticas de desarrollo que se han aplicado. Ha habido intentos de aplicar políticas de desarrollo que empezaban a tener buenos resultados en América Latina. Sí, las ha habido, pero ¿cómo han terminado todo? Cada vez que hay un gobierno, digamos, en América Latina que intenta llevar una política de desarrollo soberana, autónoma y romper con las lógicas de dependencia con los Estados Unidos, estamos viendo lo que puede suceder. No se trata de decir siempre la culpa está fuera, ¿no? Evidentemente que no, pero sí es mucho más complicado generar dinámica de desarrollo interno propia cuando tienes, o bien se pueden tratar de sanciones, tienes una gran dependencia de las multinacionales que han podido tener una gran presencia dentro de tu economía nacional y lo hemos visto también, el caso de Bolivia, por ejemplo, el plan de industrialización que tenía Bolivia con el litio ha sido uno de los ejes fundamentales que han llevado finalmente a la presión para derrocar al presidente legítimo Evo Morales. Digamos que entonces existen una gran multitud de dinámicas, pero también tomar como que una unidad cultural de toda América Latina y puede ser el factor relevante que explique el desarrollo diferencial de los Estados Unidos, no, puede ser una pequeña variable a tener en cuenta, pero digamos sería un análisis mucho más completo tener en cuenta todas estas series de multivariables. Y otra de las cuestiones que afectan también a la economía o al desarrollo de las economías latinoamericanas puede ser la propia existencia de la enfermedad holandesa. La enfermedad holandesa, digamos, que se da en aquellos países que basan su economía en un recurso natural muy determinado y que este recurso natural, digamos, se dedica a la exportación. Eso está generando que los únicos ingresos que genera la economía son derivados de la exportación, pero no se está produciendo un valor propio dentro del territorio mediante un proceso de industrialización nacional. Vale. No sé si alguien quiere aportar también alguna cuestión más aquí. Con eso entiendo también que estás diciendo que están un poco limitados a la hora de querer desarrollarse, ¿no? Porque están un poco cogidos por otras potencias, ¿no? Que si quieres cambiar algo,
al final hay muchos intereses detrás que te van a impedir cambiar lo que ya hay establecido, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, los intereses están ahí y la única forma, digamos, países pequeños que no tienen tampoco un elevado componente ni poblacional ni económico y por supuesto tampoco militar, la vía, digamos, más fácil que se había optado en los últimos años era la integración regional, no bajo unas lógicas de carácter neoliberal, sino más mediante unas lógicas de concertación política, de cooperación política. Hay diferentes iniciativas, ¿no?, que se lanzan en la región, como son la UNASUR, como son la CELAC, como es el ALBA, son diferentes procesos de integración regional, digamos, que lo que buscan es augurar, llevar políticas de desarrollo, digamos, de forma coordinada, y en el caso concreto de la CELAC, por ejemplo, el objetivo era crear un gran grupo de concertación política que pudiera dialogar, que pudiera negociar directamente de tú a tú, digamos, con otros bloques económicos. Por ejemplo, no es lo mismo si un país como Ecuador se tiene que sentar a negociar un determinado acuerdo económico con la Unión Europea, que si lo hace la CELAC, que reunía a todos los países latinoamericanos y caribeños de la región, y se sientan también con la Unión Europea, o si se tienen que sentar a negociar con China, con los Estados Unidos. Es decir, ahí la forma, digamos, que se estaba ensayando, sobre todo a partir de los años 2000 y primeros años hasta el 2014, 2015, cuando empieza a haber, digamos, un nuevo giro en la correlación de fuerzas en la región, era la salida de esta trampa, digamos, geopolítica mediante los procesos de integración regional. Vale, gracias. Gracias a ti, Alejandro. ¿Y alguien más se anima a comentar sobre la posibilidad de los riesgos que hay de esta nueva irrupción de China en la región? Bueno, yo diría que la irrupción de China con respecto a los recursos nacionales de cada país sudamericano, latinoamericano, no deja de ser una injerencia también exterior, al igual que pudo ser la de Estados Unidos, con un trato más o menos distinto, con unas condiciones en teoría actualmente distintas, pero no sabemos cómo serán en el futuro, porque siempre va a priorizar los intereses externos, intereses de China con respecto a lo de los intereses de cada país. Y ya tenemos experiencias, tenemos situaciones como las que han ocurrido en África, donde se generó una gran hambruna hace cuestión de 5 o 6 años, siendo un lugar donde el arroz y donde se puede cultivar muchísimo, pero todo estaba saliendo fuera, hacia China y hacia otros países del mundo occidental, porque la producción, siendo básica para los nacionales de esos países, iba siempre fuera. Entonces, entiendo que ni Estados Unidos ni China, la tercera vía debería ser la interesante para Latinoamérica, que debería ser la de la concentración, la de la integración en algún estamento que les permitiese tener un rol más importante en el mundo. Además, bueno, me animo yo entonces, sigo. Sí, yo coincido con lo que tú dices, Javier. Evidentemente, América Latina tuvo, digamos, la presencia de las metrópolis europeas durante prácticamente 3 siglos, ha estado con la presencia estadounidense durante los 2 últimos siglos, y no se trata de cambiar de amo, evidentemente, pero China, digamos, tiene unas formas de intervención, digamos, quizás más sutiles, donde no cuestiona las políticas, la política interna que desarrolla cada país, pero al final vuelve a generar relaciones de dependencia. Ahora mismo estamos hablando de un gigante económico, de un gigante comercial, que evidentemente va a favorecer los propios intereses suyos, no va a favorecer el desarrollo de estos países. Lo que sí se abre, digamos, con esta participación de 2 potencias es una ventana de oportunidad, es decir, ya no tienes la dependencia de una sola potencia, sino puedes jugar un poco, a jugar por un lado para intentar, evidentemente, que ninguna de ellas
ocupe todo tu espacio económico, tu espacio de desarrollo nacional. Entonces, como ventana de oportunidad, evidentemente sí, pero evidentemente los riesgos, aquellos que quieren ver cómo que China va a ser el salvador de los pueblos del sur o de las periferias, evidentemente faltan, digamos, a lo que puede ser la realidad. Y la tercera de las preguntas, ¿no? Sí. Carmen. No se escucha. Tienes que abrir el micrófono, tienes que abrir el micrófono. Hola a todos y a todas. Sergio, buena. Hola, guapo. Mira, Hola, quería comentar que ya hace años nosotros tenemos una ONG que trabaja en Perú, se llama Corazón del Mundo, y tenemos un socio local allí que bueno, que cuando viene a España y nos cuenta, pues nos sorprendía que China había como arrendado el mar y toda la pesca de la zona de Perú, de la zona donde él estaba, que era Lima, pues ya los pescadores no podían salir a pescar porque estaba arrendado para el gobierno chino. Con lo cual hay una dependencia y a la vez una pobreza en sectores muy precarios, porque eran las mismas personas que estaban en aquel asentamiento humano donde él vive, los que iban a pescar, ¿vale? Y de esta manera pues ya no podían hacerlo. Entonces esa dependencia hay que considerarla, que a la larga, si se quedan con el agua y se quedan con la pesca y se quedan con las tierras, pues al final se empobrece siempre el más pobre, porque el rico cobra el arrendamiento. El rico y el gobierno cobran, pero los pobres no. Gracias, Carmen. Pues mira, sí, la lógica es la misma, ¿no? De lo que se ha dicho antes del acaparamiento de tierra, el acaparamiento de agua. No conocía ejemplos concretos sobre también ese acaparamiento ya de las zonas marítimas para quedarse con todos los recursos pesqueros. Evidentemente eso es como de una forma más sutil lo que está haciendo China. No digo que sea también perverso, pero digo que es sutil porque Estados Unidos tuvo a lo largo del siglo XX más de 200 intervenciones militares. Entonces, digamos, eso es mucho más impactante. China lo hace de otra forma, digamos, no cuestiona las políticas que cada uno de los países desarrolla, es decir, no va a cuestionar el modelo económico que exige cada país, pero sí va a buscar su propio interés. Y debido a su peso económico, su peso comercial, es capaz de imponer cuestiones bastante interesantes para su economía, digamos, pero a costa, digamos, de los nacionales o de las pequeñas comunidades que muchas veces se encuentran totalmente indefensas, ¿no? Porque son acuerdos que se realizan entre gobiernos y las propias comunidades que dependen de ese recurso, lo único que se encuentra es que finalmente no pueden acceder a un recurso que lo habían tenido toda la vida, un mar que era de todos, que era de la comunidad y que seguramente sería su principal vía de subsistencia. Perdona, Sergio, a mí me gustaría hacerte una hay que pregunta. tener en cuenta que la Unión Europea hace exactamente lo mismo en Somalia, hace exactamente lo mismo en Marruecos o en otros espacios pesqueros, donde además ha habido conflictos muy recientes precisamente por ese acaparamiento, en este caso por parte de la Unión Europea y España. Es decir, que en muchas ocasiones también tenemos que mirar hacia adentro qué es lo que están haciendo nuestro gobierno y nuestra Unión Europea, ¿no? En ese caso utilizamos, ¿no?, también las formas más despectivas de hablar de los piratas somalíes, ¿no? Y no son los pescadores que tenían un recurso al que podían acceder, sino ahora ya se convierten en piratas. Javier, ¿habías dicho algo? Sí, a mí me gustaría hacerte una pregunta, porque antes, cuando te respondía, hablaba yo de esa tercera vía, que debería ser la integración del mundo latinoamericano, pero hablando con muchas personas de diversos países de Latinoamérica, personas con capacidad de pensamiento crítico, críticos con el sistema y demás, al final tenían como autoasumido que el rol de su país iba a quedar en el de venderse al mejor postor. Estados Unidos o China en este caso. Y entendían que la rebeldía, digamos, ante esa puja, en esa subasta y no admitir venderse a uno de los dos, lo que iba a generar es empobrecimiento y peores condiciones para el país. Si esos son incluso los pensamientos de personas con capacidad crítica, con
intereses políticos y demás. No sé si tú me puedes decir si es un pensamiento extendido y por qué crees que hay esa el complejo autoasumido de no tener capacidad de tener peso político en el mundo o no apostar por una América Latina más unida. Yo ahí no estoy tan de acuerdo, pero bueno, ya entramos, digamos, lo que sería de lleno, lo que estás planteando, es lo que yo había denominado como la tercera pregunta, ¿no? De cuáles son las principales iniciativas pro soberanía que se han creado en la región. Y digo que no lo tengo o sea, no comparto, digamos, tu opinión porque en los últimos años, en los últimos 16 años, digamos, se han creado diferentes iniciativas en la región que lo que buscaban justamente eran contrarrestar tanto la presencia de otros estados, de otras potencias extranjeras, como también la fuerte presencia de las grandes multinacionales. No hay que tampoco olvidar que estamos hablando, hemos puesto el ejemplo, ¿no?, de las dos grandes potencias hoy día en la economía mundial, Estados Unidos y China, pero que también las grandes multinacionales son actores políticos internacionales de primer nivel. Muchas empresas multinacionales tienen muchísimo más poder económico que buena parte de los estados de la región, ¿no? Algunas de las iniciativas que surgieron en la región, por ejemplo, en el año 2004 se firmaba o se creaba el ALBA-TSP, ¿no? Digamos, un acuerdo de integración que rompía, digamos, con los cánones clásicos de liberalización comercial, apertura económica, etcétera, etcétera, ¿no? Y el ALBA lo que estaba primando, en primer lugar, era la cooperación entre países. Los países que han estado dentro del ALBA, porque ya digamos algunos de ellos han salido por el propio cambio ideológico que han experimentado en sus gobiernos, tenían una fuerte cooperación en materia de sanidad, materia de salud, intercambiando formación, intercambiando médicos, intercambiando recursos, etcétera, etcétera. También había fuertes iniciativas en el plano educativo. En el plano económico, frente a la competencia que tenemos en la mayoría de procesos de integración económica, se hablaba de complementariedad productiva, es decir, no la especialización de unos en productos de bajo valor agregado y otros, digamos, llevando todo el proceso de industrialización, sino crear industrias complementarias. Y ahí se puso en marcha, digamos, un elemento bastante innovador, que eran las transnacionales. ¿Qué son estas empresas transnacionales? Pues frente a las empresas multinacionales o las propias empresas públicas, pero de un solo país, pues se ponía de titularidad pública, se hacían empresas de varios países. Es decir, cada uno de estos países tenía parte de la producción sin que uno ganara y otros perdieran, y estas empresas eran gestionadas por la titularidad pública de todos estos países, ¿no? Digamos, para no depender siempre del capital privado, y generalmente capital privado de otras regiones del mundo. Junto al ALBA, en el año 2010 se puso en marcha otro proceso de concertación política, que ya lo he nombrado antes, que es la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y aquí lo que se intentaba era dar, se intenta, digamos, la CELAC todavía vive, pero hay un menor impulso a la misma, era dar una voz más o menos unánime de todos los pueblos latinoamericanos y caribeños en el mundo. Ponía antes los ejemplos de negociar, digamos, con otros bloques o coordinar políticas de desarrollo al interior de los países, ¿no? En este bloque, en la CELAC, se encontraban todos los países latinoamericanos y caribeños, Estados Unidos y Canadá, digamos, para que no hubiera ese peso desbalanceado que se estaba produciendo en otros espacios cuando está Estados Unidos. Y el último que me gustaría resaltar, que también fue una iniciativa que en pocos años estaba teniendo unos grandes resultados, era la UNASUR. La UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, que se creó en el año 2011, estaba poniendo en marcha también unas nuevas formas de cooperación, de concertación política, más allá del plano meramente económico. También tenía, por supuesto, un plano económico, pero ya, digamos, no era el eje central de la integración. Estaba el plano cultural, incluso estaba el plano de defensa, digamos, para eliminar esa dependencia clásica que se haya tenido de Estados Unidos, y se estaban haciendo bastante avances desde el año 2011 hasta el año 2016-2017. Cada vez que existía
un problema de violación de los derechos humanos, de peligro de la democracia. Bueno, ahí estaba la UNASUR, que rápidamente se reunía todos los presidentes, sin importar el color político, porque ahí participaron todos los presidentes de los países suramericanos, y resolvían rápidamente cualquier tipo de problema, incluso de injerencia extranjera. ¿Qué ha pasado finalmente con la UNASUR? Bueno, pues desgraciadamente sí ha habido algunos gobiernos que han llegado en los últimos años a América Latina que no han apostado, y finalmente se ha dejado que este proceso de integración, que podía estar dando hoy día una respuesta más coordinada frente a la emergencia del coronavirus, por ejemplo, coordinando políticas, intercambiando, digamos, material sanitario, investigando también posibles soluciones de manera coordinada entre los diferentes países, pues hoy día no existe ese mecanismo de coordinación. Entonces, yo creo que en las últimas 2 décadas sí que han existido numerosas iniciativas desde el poder político, pero también había un empoderamiento por parte de los pueblos latinoamericanos de que sí se podía estar, digamos, o posicionarse en el mundo de una forma diferenciada, no dependiente y con soberanía. Sí, claro, Sergio, tú has hecho un repaso histórico y en el momento en el que nos encontramos, por desgracia, estamos en un impasse en el que no están funcionando o son proyectos que han fracasado finalmente. Y claro, yo esas conversaciones a las que te hacía referencia las tenía en este momento, y digamos que esas personas han experimentado esos intentos de cooperación, de integración a los que tú has aludido, pero finalmente han visto que han fracasado y ya como que asumen que no hay otra solución, que no hay una tercera vía para América Latina, que por mucho que lo intenten siempre van a caer en manos de China ahora o Estados Unidos, antes realmente en manos de Estados Unidos, si nos vamos más atrás, en manos antes de las colonias de las metrópolis europeas. Entonces, la pregunta que te trasladaba es, ¿está extendido esa falta de esperanza entre la población de Latinoamérica con respecto a su futuro, a esa integración, a ese ser un ente político común? O sea, yo mejor te contesto por lo que yo creo, ¿no? Es difícil también Sí, claro. y además justamente yo he estado también bastante vinculado a este tipo de intentos de integración de esta lógica, por lo tanto no comparto tampoco la visión que tú tienes, pero si bien es verdad que sí comparto tu descripción o el análisis que haces del momento actual, ¿no? El momento actual donde tenemos iniciativas como el Grupo de Lima, que básicamente su principal objetivo es cambiar el gobierno de un determinado país, pero no existen políticas de coordinación de políticas públicas, o la OEA. La OEA, digamos, que tiene siempre, o es bastante activa en los últimos años también en procesos electorales, o cuando no le gusta que un determinado candidato gane unas determinadas elecciones, pero sin embargo tampoco está coordinando o está haciendo ningún tipo de esfuerzo coordinador para la emergencia actual, por ejemplo, del coronavirus. Si se cayera frente a la UNASUR, el PROSUR, aunque todavía no es nada, digamos, surge hace justamente un año, y no se habían reunido hasta justamente ayer, que fue una videoconferencia en la cual se intentaba coordinar una respuesta común a la gestión de la crisis pandémica actual. Pero finalmente lo que se constató ayer es que cada uno de estos países estaba yendo por un lado. Ahí lo que hay que tener en cuenta también es cuáles son los intereses que gobiernan en cada país. Si, digamos, tenemos representantes políticos fuertemente vinculados a las oligarquías exportadoras, pues evidentemente van a defender una inserción en el mundo como la actual, porque hay sectores que siguen enriqueciéndose mucho. América Latina, lo hemos comentado antes, ¿no? Es el continente más desigual del mundo. Esto quiere decir que hay muchos ricos, hay muchísimas personas con un poder económico bastante elevado, y evidentemente ellos en la política interna no quieren perder su privilegio. Las oligarquías económicas clásicas siguen teniendo muchísimo poder en buena parte de los países latinoamericanos, y ahí la respuesta que se puede dar, cómo consigues contrarrestar también, digamos, esas dinámicas desiguales en el poder interno de los países, bueno, siendo
un Estado más fuerte, un Estado que sea capaz de disputar, ¿no?, los espacios de poder a esas oligarquías extractivistas y exportadoras que clásicamente han tenido el poder. La propia salida, no sabemos cómo terminará, ¿no? Esperemos que pronto tengamos una salida favorable a la actual pandemia del coronavirus, pero se está posicionando una idea clara, ¿no? E incluso en reconocidos liberales, todos le están demandando que sea el Estado el que dé una salida a la actual situación. Nadie está demandándole a las empresas privadas. Incluso los liberales están diciendo que el Estado tenía que hacer, tenía que haber hecho, pero siempre es el Estado, todo el mundo está poniendo el Estado. Quizá, aunque en esto sí soy un poquito, comparto quizá tú el pesimismo que transmitía o que habías visto en algunas personas, ¿no? También nos lo quisieron vender en el año 2008 como la refundación del capitalismo, un mayor control a las entidades financieras, que acabar con la financiarización mundial, y al final justamente la salida cargó sobre la espalda de los más débiles. Pero bueno, digo, se abre también ahora una oportunidad donde crear una institucionalidad que pueda partir desde el propio Estado. Hay que tener en cuenta que las instituciones sí presentan más o menos una general debilidad en los países latinoamericanos, y que se ha trasladado también justamente a una debilidad en esos procesos de integración que intentaba impugnar la actual correlación de fuerzas en el sistema internacional. Bueno, si puedo hablar un momento con respecto también a la cuestión de Javier, y teniendo en cuenta que bueno, yo estoy viviendo en Ecuador y bueno, de cómo la situación ha cambiado desde el año 2015, ¿no? Igual que Sergio, que también vive aquí. Puede haber esa sensación, cuando se hable con la gente, sobre todo con cierto sector social, que no tiene por qué ser mayoritario, pero que sí está a lo mejor muy influenciado por los medios de comunicación, que son oligarquías, donde además siempre se está influenciando hacia un lado. Eso lo vimos en España, es evidente en España, pero aquí todavía quizás es mayor, ¿no? Entonces, en ese sentido, se lleva, ¿no?, a la idea de que no hay otra salida, ¿no?, de que la salida es pues el FMI, o la salida de Estados Unidos, la salida, lógicamente, intereses que no incorporan, lógicamente, necesariamente a la región, ¿no? Y eso sí es cierto, pero no sé qué tan real es, ¿no? Al final, yo creo que esa transformación que ha habido ultraneoliberal en los últimos años, que ha llevado a la destrucción de todas esas instituciones que decía Sergio, en algún momento se tendrá que recomponer, ¿no? Y en cierto modo ya ha habido ciertas transiciones también en la región, como el caso de Argentina, y ojalá, ¿no? Bueno, Sergio lógicamente está muy metido en eso, ojalá en algún momento también haya un nuevo giro, ¿no? La cuestión es la estabilidad, que quizás es lo complejo, ¿no? Instituciones que están lógicamente ayuden a esa integración, pero somos muy conscientes de cómo la Unión Europea está haciendo aguas por todos lados, ¿no? Es decir, siendo supuestamente una institucionalidad seria, una institucionalidad de largo recorrido con países poderosos, tampoco está siendo capaz de responder. Entonces, lógicamente, la institucionalidad en estos países en vías de desarrollo pues, es mucho más compleja todavía, ¿no? Con las relaciones tan desiguales de poder entre cierta oligarquía y las mayorías, ¿no? Sí, coincido plenamente. Además, a la debilidad institucional, una de las cuestiones también diferenciales que tienen los países latinoamericanos cuando se han llevado a cabo estos procesos de integración es el fuerte componente presidencialista. Es decir, la propia configuración como forma de gobierno, como presidencial, hace que finalmente en estos procesos de integración tampoco existe una gran capacidad de derivar a instituciones permanentes que puedan tomar algún tipo de decisiones. Evidentemente, los riesgos que tú apuntabas, Antonio, están ahí. La Unión Europea, digamos, construida también bajo unos pilares o sobre unos pilares de carácter neoliberal, y que finalmente ha visto como los países del sur europeo, ¿no?, la periferia europea, donde puede estar España, donde está Portugal, donde está Italia, donde está Grecia, la crisis del año 2008 se cargó precisamente sobre las espaldas de estos países más débiles. Ese miedo existe, por supuesto, y eso también son trabas
que impide muchas veces avanzar. Pero lo que se estaba haciendo con procesos como el ALBA, como se estaba haciendo con la UNASUR principalmente, avanzaban a veces despacio, parecía que no avanzaban demasiado, pero estaban creando algo totalmente nuevo. Unas lógicas, digamos, que no son las clásicas fórmulas de integración económica que están definidas por un autor que se llama Balassa, en el cual siempre está primero zona libre comercio, luego unión aduanera, etcétera, etcétera, ¿no? Va haciendo una serie de pasos, pero siempre con el aspecto económico-comercial como principal eje. Allí se están intentando crear otro tipo de estructuras que pueden ser más permanentes, que no están tan ligadas como una propia institucionalidad del proceso de integración, pero si se construían industrias de forma complementaria, este concepto de complementariedad productiva, si se creaban también empresas de carácter transnacional de titularidad pública compartida entre los diferentes países, empezaría a tejerse una cierta institucionalidad, ¿no? Unas ciertas instituciones, digamos, que pueden tener más permanencia que la que pueda derivarse de un eventual cambio de gobierno. Pero lo que se ha visto es que todo lo que se había avanzado, ¿no?, en estos años rápidamente con unos cambios, o incluso se estuvo hablando, y ahí sí me salgo quizá un poquito, pero creo que también es importante, se estaba hablando de que había habido o se había llegado al cambio de ciclo, ¿no? Se hablaba muchas veces. Veníamos de una década donde habían predominado gobiernos de carácter progresista en la región y se había producido un cambio de tendencias más conservadoras, ¿no?, en diferentes países. Se había dado indudablemente en el poder, sin embargo, no tanto en el apoyo popular que tenían los diferentes gobiernos. Si analizamos algunos de los casos, por ejemplo, el caso de Brasil, con un proceso de impeachment ilegal e ilegítimo que se hizo contra Dilma Rousseff, el caso de Ecuador con una gran mentira en el cual, digamos, la población apoyó de forma mayoritaria una continuidad con el anterior proceso de transformación que había tenido el país. En el caso de Bolivia, de la misma forma, vemos que no era tanto el cambio de apoyo popular, que sí se había dado, por ejemplo, el caso de Argentina. El caso de Argentina sí había habido una victoria de Mauricio Macri por la vía electoral sin ningún tipo de reparo, pero otro tipo de cambios que se habían producido en la región no era tanto por unos cambios producidos en el apoyo popular, sino unos cambios dirigidos por el poder y por estas dinámicas o estas tensiones geopolíticas que vienen también desde fuera de la región. Bien, ¿hay alguien que tenga una pregunta, que le gustaría compartir alguna reflexión, algún pensamiento? Perdona, que es que se me ha caído, pero gracias. Gracias. ¿Hay alguien más que quiera hacer una pregunta, quiera compartir algo? Bien, pues Sergio, si tú quieres añadir algo más. Pues nada, reiterarte a ti y a la Asociación Amigos de Europa la iniciativa, que me parece excelente. Llega además también para darnos un poquito de compañía, ¿no?, en estos tiempos de aislamiento. Así que bueno, desear también que vaya muy bien, que siga todo adelante, y agradecerte a ti y a todos los participantes, ¿no?, por haber estado también ahí. Muchas gracias. Pues nada más, para ir concluyendo, daros las gracias a todas las personas que habéis estado compartiendo esta horita y 10 minutos que hemos pasado juntos reflexionando sobre América Latina. A ti, Sergio, por colaborar con esta iniciativa, con Amigos de Europa. Y nada, seguiremos, mientras estemos en casa, seguiremos desarrollando programación, seguiremos desarrollando agenda. Mañana, para quien le interese, hablamos de inteligencia emocional, cómo adaptarla a estos tiempos de confinamiento, y podéis ver en nuestra página de Facebook la programación que tenemos para toda esta semana. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias a ti, Sergio. Y nada, nos vemos mañana. Un abrazo. Chao. Muchas gracias.